Buenas tardes. Benvinguts en aquesta nova sessió, bienvenidos. Bueno, no lo haré todo el rato catalán castellano porque no acabaríamos. Básicamente me dirigiré a ustedes en castellano para facilitar la posterior difusión del acto y en todo caso os daba la bienvenida a esta segunda sesión del ciclo sobre el cuidado en el siglo XXI que iniciamos el mes pasado, organizado por la Oficina de Barcelona del Club de Roma, con la colaboración de Fundación La Caixa y coordinado por Xavier Pomés. Bueno, gracias a los presentes. Antes me he permitido la pequeña impertinencia de ir a saludar a un señor felicitándole porque era el único varón. Y dice, no, hay un par más. Bueno, pues que sepan que tenemos 3 varones en la sala para hablar de cuidados. Y el resto, como era, o 4. Y el resto, pues lo que ocurre. Entonces, bueno, gracias a los asistentes /asistentes, gracias a la ponente por su intervención, el deber de cuidar, que será presentada adecuadamente por Xavier Pomés. Gracias por ir recuperando, gracias a la vida, por ir recuperando cierta normalidad en este tipo de sesiones, porque muchos de nosotros añorábamos y seguimos añorando cierta presencialidad. Y permítanme que les recuerde algo que quizá, bueno, seguro que gran parte de ustedes han oído. Hace un par de años, cuando empezamos los confinamientos, empezó la pandemia, etcétera, recuerdo que era frecuente oír decir o leer, de estas saldremos mejores. No sé si a ustedes les suena, pero en aquella época era frecuente, de estas saldremos mejores. Y yo que soy un optimista inveterado, un optimista biológico, digamos, pensaba, bueno, quizás sí, ojalá, pero no podía evitar preguntarme por qué saldríamos mejores, en virtud de qué mecanismos saldríamos mejores de una situación tan peculiar como aquella, en qué sentido saldríamos mejores, saldríamos más solidarios, más buena gente, más empáticos, y cómo se mediría en su momento, y quién lo mediría. Bien, esto nos está pendiente, yo creo, todavía no sé si hemos salido mejores o no, ni si alguien algún día va a poder medirlo, pero que se ha aprendido en estos años que en épocas de cambio y de crisis hay en 2 profesiones a las que se puede hacer confianza. Una es la de los sociólogos, porque saben medir la realidad social y quizá algún día nos ayuden a medir si efectivamente la pandemia nos ha servido para salir mejores. Y otra, y sobre todo los filósofos, porque saben leer antes de que esté escrito y saben leer y saben percibir antes de que los demás lo percibamos. Por eso me hace una ilusión especial tener hoy entre nosotros como ponente a Victoria Camps, de la que me reprimo para no decir nada, porque será Xavier Pomés quien lo diga. Y muchas gracias. Pues muchas gracias. Buenas tardes también y bienvenida Victoria Camps a esta sesión. Como muchas personas de ustedes seguro que conocen, Victoria Camps es catedrática emérita de Filosofía Moral y Política de la Universidad Autónoma de Barcelona. Fue senadora independiente por el Partido Socialista, consejera del Consell Audiovisual de Cataluña, presidenta de los Comités de Bioética de España y de Cataluña, actualmente presidenta de la Fundación Víctor Grífols, desde el año 2018 consejera permanente de Estado. Entre sus libros destacan Virtudes Públicas, El Gobierno de las Emociones, que fue Premio Nacional de Ensayo, Una breve historia de la ética, La fragilidad de una ética liberal, Elogio de la duda, que me decía antes que va por la 6ª edición y además, para sorpresa suya, ha salido una edición en chino, una traducción en chino, La búsqueda de la felicidad y, por último, un libro que salió, que dentro de poco hará un año, en abril concretamente, que es Tiempo de cuidados. Y que de este libro, Tiempo de cuidados, es de donde yo he sacado 4 o 5 ítems que supongo que a lo largo de la conferencia y si no luego en el coloquio pues los podemos desarrollar, ¿no? La primera idea que aparece en este libro es que cuidar
primero, nadie está dispensado de cuidar. Esta sería una de las ideas fundamentales. Segundo, cuidar es acompañar, es atender, pero atender no únicamente en el sentido físico, sino también preocuparse por el otro, por qué necesidades tiene y no exclusivamente materiales. Tener una capacidad de disponibilidad, estar, por lo tanto, asequibles. En línea con lo que decía Jaume Lanaspa, en nuestro país todavía el cuidado aparece mucho como un deber femenino, sin discusión. Por tanto, la igualdad de sexos no dejará de ser una reivindicación abstracta si no se consigue variar también esta condición. Teniendo en cuenta otra cosa, y es que no todo queda o tiene que quedar en manos del Estado. Ha de haber cosas que el Estado se tiene que preocupar de organizar, o la administración autonómica o municipal, etcétera, pero también luego las familias y las personas. En mi caso, que yo soy médico, cuidado también con la tendencia a medicalizar el cuidado de los ancianos, ¿no? La medicina puede ayudar a paliar, pero cuidar a un ser humano es sobre todo tenerlo en cuenta, no expulsarlo del espacio común, de los que todavía no necesitan cuidados. Y ahí entramos en un debate que yo creo que la reciente pandemia del COVID nos ha puesto sobre la mesa de manera sangrante. El tema de las residencias de gente mayor, de las residencias geriátricas. Ahí hay que ver qué alternativas se pueden dar, porque el resultado no parece que haya sido muy bueno. Es decir, en algún caso da la sensación, evidentemente sin acusar a nadie, de que muchas veces las residencias parecen zonas de que la gente lo que entra allí es esperando para morir, pero nada más. Esto debe ser una cosa que debería cambiar, ¿no? Y también, por último, en el tema de las personas dependientes, la distinción entre autonomía funcional y autonomía decisional. Es decir, una persona puede necesitar funcionalmente ayuda, pero no porque necesite ayuda significa que no pueda tenerse en cuenta sus decisiones que quiera tomar. Doctora, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, gracias a todos los que están aquí, que han venido a escuchar presencialmente, algo que ya tenemos ganas de que se vuelva a producir de una forma normal, a escuchar esta charla, y gracias también a Jaume Lanaspa por invitarme a participar en este ciclo, y por supuesto a Xavier Pomés por la excelente y cariñosa presentación. Ha demostrado ser un lector excelente del libro, porque casi la conferencia la puede dar él, ¿no? Desarrollando estos ítems que ha señalado. Bueno, yo creo que el cuidado es uno de los temas de nuestro tiempo, podemos decir, ¿no? Es uno de los valores, de los conceptos, de las actividades fundamentales. Y lo primero que yo quería señalar es la sorpresa que puede producir el que sea un tema del que hemos empezado a hablar desde hace poquísimo tiempo. Los seres humanos se han preocupado siempre de las personas, de otros seres, cuando pues necesitaban ayuda, asistencia, protección. Se han ocupado pues, de los niños, de los enfermos, de los discapacitados, de los dependientes. Eso ha sido una realidad desde que la humanidad existe, incluso en el reino animal se produce también esa atención a los más vulnerables. Sin embargo, empezar a hablar del cuidado como algo dentro de dos ámbitos, de la teoría filosófica, de la ética del cuidado, y en política también, de las políticas de cuidados, ¿no? Eso tiene una fecha,
Tiene una fecha que es el final del siglo pasado, y tiene un nombre, que es un nombre que conocemos sobre todo las personas que nos hemos dedicado más a la teoría, que es Carol Gilligan. Es una psicóloga estadounidense que en un estudio del que no voy a hablar con detalle aquí, porque, bueno, primero porque es bastante conocido ya, y segundo porque me iría, no me daría tiempo de hablar de otras cosas que me parecen más importantes. Gilligan, en un libro que se titula In a Different Voice, con una voz diferente, hacia los años 80, me parece, del siglo pasado, empieza a utilizar ese concepto, el concepto de cuidado, como algo peculiar en la evolución de la conciencia moral de las niñas. Ella es una psicóloga que estudia cómo evoluciona la conciencia moral en la infancia junto a su maestro Carol Kohlberg. Y a diferencia de los resultados que obtiene Carol Kohlberg, ella encuentra que en las niñas se da una relación distinta con las personas que necesitan cuidados, que necesitan atención, y que eso hace que respondan a los dilemas morales o razonen la respuesta a los dilemas morales de una forma distinta como lo hacen los niños, ¿no? A eso le llama cuidado. Es decir, los niños razonan en función de justicia, ¿no? Ante un dilema moral se plantean ante un conflicto, por ejemplo, el conflicto entre robar un medicamento para atender a una persona pobre que no lo puede comprar y que lo necesita. Ese dilema lo resuelven en términos de justicia, ¿no? ¿Qué es más justo? ¿Robar o no robar, o atender a esa persona robando? En cambio, las niñas razonan de otra forma, razonan a partir de la relación con la persona que necesita atención, que necesita un medicamento. Razonan más en función de una cercanía, de una responsabilidad ante la persona que sufre, ¿no? Y eso le ilumina a esta mujer, a Carol Gilligan, y empieza a utilizar, dice, la relación de cuidado es una relación que se expresa en las niñas y no se expresa en los niños. Bueno, ya digo, no sigo por este camino porque me llevaría muy lejos, pero lo que quería señalar aquí es que eso empieza a utilizarse, este concepto, como parte de la ética del cuidado, se empieza a desarrollar a partir de esta obra de Carol Gilligan. Hasta entonces, el cuidado es una realidad, pero es una realidad ignorada, es una realidad invisible, es una realidad de la que nadie habla, y que parece que se da de una forma natural en el seno de la familia, en la vida doméstica, en la vida privada, y además es una tarea que tienen a su cargo las mujeres, las madres de familia, las amas de casa. Esta es la razón de que no se considere un trabajo, no es un trabajo productivo, no es un trabajo remunerado, por lo tanto es un no trabajo. Todo el esfuerzo que representa, que es un gran esfuerzo, el tener que cuidar a alguien, el cuidar a alguien, eso no se llama trabajo, es nada, es algo que las mujeres hacen de una forma natural, entre comillas, ¿no? Se naturaliza el cuidado como algo femenino. Con el libro de Gilligan esto se empieza a poner en cuestión. Gilligan no dice que porque las niñas tienen esa relación con los demás, más de cuidar que de pensar qué es lo más justo hacer, ¿no? Ella no dice que eso deba seguir siendo femenino, al contrario. Al principio las feministas la ponen a parir, ¿no? Porque piensan que está diciendo eso, ¿no? Es una cosa de mujeres y las mujeres deben seguir haciéndolo porque es muy importante. No, ella no dice eso. Ella dice hay que universalizar el cuidado. Hay ahí una manera de
estar con los demás, de relacionarse con los demás, que incluso debería cambiar el modelo de sujeto moral y de agente social o de agente político que tenemos. No somos esos seres autónomos que tienden a la autosuficiencia, que se hacen un plan de vida y que entienden que vivir es conseguir unos objetivos que se han propuesto sin atender demasiado a lo que ocurre en otros ámbitos o lo que les ocurre a los demás. Somos seres interdependientes, somos seres que dependemos de los demás. A lo largo de nuestra vida, primero nacemos todos siendo dependientes y morimos siendo dependientes, sobre todo si vivimos muchos años. Y a lo largo de nuestra vida estamos enfermos, tenemos accidentes, tenemos que pedir la baja laboral, es decir, nos ocurren cosas por las cuales dependemos también de los demás. Por lo tanto, no solo la autonomía es una característica del ser humano, que también lo es, la libertad, la autonomía, el poder decidir cómo vivir, sino la interdependencia, ¿no? El pensar que somos seres relacionales y no solo seres autónomos. Esto es un cambio importante, ¿no? Que oyendo lo que decía Jaume Lanaspa de qué nos enseña, qué nos ha enseñado la pandemia o qué lecciones podemos aprender de la pandemia, una lección, yo creo, muy de calado, muy de fondo sería esta, ¿no? Somos seres relacionales y, por lo tanto, nuestra relación con los demás debería dar sentido a nuestras vidas, debería ser más dominante en nuestra forma de entendernos a nosotros y entender también nuestra forma de vivir. Entonces, ¿por qué no se ha dado valor al cuidado? Carol Gilligan dice una frase que yo he repetido muchas veces en su libro: el cuidado es tan importante como la justicia. No es que tenga que sustituir a la justicia, pero tiene que complementar las obligaciones de justicia, y las tiene que complementar en un sentido del que luego hablaré. Las obligaciones de justicia son obligaciones de las instituciones públicas, de los poderes públicos. Los individuos, frente a las injusticias, podemos hacer muy poca cosa, de las grandes injusticias. Podemos ayudar a personas que sufren y que están mal, podemos hacer caridad, pero no podemos hacer justicia. Pero sí que podemos cuidar. Es decir, la obligación de cuidar es un complemento de la justicia individual, pero también será un complemento de la justicia a nivel estatal, a nivel de obligaciones del Estado, obligaciones políticas. O sea, Gilligan pone el cuidado en el centro, dice que es tan importante como la justicia, y eso nos lleva también a caer en la cuenta de por qué no se ha dado valor al cuidado. No se ha dado valor al cuidado porque ha permanecido oculto en la vida privada. A medida que se producen dos fenómenos en la vida moderna y sobre todo en la vida contemporánea. Uno es la emancipación de la mujer. La mujer empieza a acceder a todo aquello a lo que no había accedido nunca, a la educación, a la formación, al mercado laboral, y por lo tanto no puede ya, ni debe ella sola, dedicarse a las tareas de cuidado como había venido haciendo durante siglos. Esto por una parte. O sea, por una parte hay algo que significa un progreso, que es la emancipación de la mujer, pero que pone de manifiesto una falta. El cuidado, nadie debe ser dispensado de cuidar. El cuidado no debe ser una obligación exclusivamente femenina, debe ser una obligación repartida entre hombres y mujeres en la vida privada. Por otra parte, hay otro fenómeno, y ese fenómeno es muy reciente, es el envejecimiento de la población. El envejecimiento de la población pone de manifiesto unas necesidades de cuidado que antes no existían.
la gente se moría antes y no había tantos dependientes. Dependientes, como ha dicho antes muy bien Xavier Pomés, no solo instrumentales, no solo dependientes físicos, sino también dependientes cognitivos, que no pueden ya razonar, que no tienen conciencia de sí mismos, que necesitan mucha atención, mucho acompañamiento, mucha protección. Entonces, eso pone de manifiesto más aún una necesidad de cuidados que antes era inédita y que tampoco puede hacerse cargo de esa necesidad exclusivamente la familia. La familia ya no abarca. El otro día me lo decía en una charla que tuvimos una hija de Pascual Maragall. Decía, no sabéis lo que es atender en casa, en la familia, a un enfermo de Alzheimer. Es muy duro, es muy grave, es muy pesado, bueno, el que tiene dinero lo puede hacer, pues eso, con mucha ayuda externa, pero es algo que necesita ayuda institucional, que necesita también soporte político, que necesita que todos pensemos cómo nos hacemos cargo de todas estas disfunciones que se van produciendo por causa del envejecimiento de la población, que por otra parte es también un progreso. Es decir, vivimos más años, tenemos más esperanza de vida, podemos disfrutar más de la vida, aunque no siempre con la calidad de vida deseada. Y esa es la cara negativa de la moneda del envejecer, ¿no? Cuando el envejecimiento supone menos calidad de vida y, por tanto, más necesidad de contar con los demás. Al principio del libro, de Tiempo de Cuidados, yo cito un libro que es escrito por una periodista, Catherine Marshall, que tiene un título muy significativo. ¿Quién le hacía la cena a Adam Smith? Adam Smith es, como sabéis, un célebre economista ilustrado del siglo XVIII, que ha pasado a la historia como el padre del liberalismo, como un gran filósofo también, un filósofo moral, por cierto. Adam Smith no era profesor, era catedrático y sería catedrático de filosofía moral, porque tiene un libro muy importante que es sobre los sentimientos morales, pero tenía una madre, no se casó, tenía una madre que le hacía la comida, que le hacía la cena, que le hacía la cama, que estaba en su casa, que se preocupaba por él, y que si no lo hubiera tenido a nadie, pues le hubiera sido mucho más difícil hacer todo lo que hizo. O sea que esa frase tan repetida, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, ¿no? Habría que reformularla de otra manera, ¿no? El gran hombre es un hombre que pasa a la historia muchas veces porque ha tenido éxitos, porque ha tenido una vida muy productiva, porque ha trabajado, y la mujer no pasa a la historia porque ha trabajado mucho también, pero ese trabajo no ha sido un trabajo reconocido porque nadie se ha percatado de que era un trabajo necesario. Bueno, hoy nos estamos dando cuenta de que cuidar es un trabajo importante, es un trabajo necesario. En la pandemia ha sido uno de los trabajos llamados esenciales. Y esa es otra de las lecciones que deberíamos aprender. Bueno, la lección que debemos aprender no sé exactamente cuál tiene que ser. Yo lo que veo es la incoherencia. Los trabajos llamados durante la pandemia trabajos esenciales son los trabajos peor pagados, peor remunerados. Son los trabajos más necesarios porque la gente que trabajaba en ellos no pudo ni estar confinada en el primer confinamiento, y sin embargo son trabajos que hacen las personas que no pueden hacer otra cosa, porque son los que nadie quiere, los que están peor pagados, ¿no? Esa es otra de las cuestiones, ¿no?, que habría que plantearse, de ver qué tipo, no digo qué tipo de remuneración, ¿no?, porque a veces no se trata solo de... El reconocimiento no significa muchas veces solo dinero, el dinero es muy importante, ¿no?, pero el reconocimiento es eso, reconocimiento social. ¿Cómo se reconoce socialmente aquello que hacen personas que es muy necesario? Acaba siendo
una necesidad básica, ¿no? Entonces, bueno, todos estos temas relacionados con el cuidado, si bien ya empezaban a ser temas estudiados y temas que teníamos presentes desde la ética, principalmente, y sobre todo en el ámbito sanitario, ¿no? Porque la enfermería acogió enseguida, con alborozo, podemos decir, la tesis de Carol Gilligan, de poner el cuidado como un valor éticamente importante. Las enfermeras se ocupan de cuidar a los enfermos, pero es que es todo el ámbito sanitario el que debe tener el cuidado también como una obligación fundamental, ¿no? El cuidar y el curar, cuando, por ejemplo, las enfermedades crónicas son cada vez más habituales, también por el envejecimiento de la población, es como un continuo. Uno de los problemas que se han planteado a raíz de la crisis de las residencias geriátricas es que la respuesta inmediata de las residencias, de los gestores de las residencias, ante la incapacidad de reaccionar bien frente a la pandemia, digo incapacidad de reaccionar bien, entre otras cosas, pues encerrando a los ancianos en sus habitaciones, sin poder ver a nadie, sin poder contactar con nadie, porque no sabían cómo hacerlo para evitar el contagio, ¿no? Una de las reacciones fue decir, es que las residencias no ofrecen asistencia médica, no son hospitales, son centros simplemente asistenciales. Bueno, una de las cosas también que hay que plantearse es si lo asistencial y la asistencia médica no son un continuo, que debe tratarse de una forma sin solución de continuidad, ¿no? Que no hay que separarlo, porque al enfermo crónico que ya no tiene curación hay que cuidarlo, y hay que cuidarlo desde una perspectiva también médica, y no solo de ayuda, de asistencia, de estar con esa persona. O también los cuidados tienen efectos medicinales, podríamos decir, ¿no? Los cuidados, ¿no? Recuerdo una frase de un artículo de hace muchos años, que era el título del artículo, que decía, mañana le hablaré bonito. No sé si alguien lo recuerda, pero es un artículo del que se habló bastante. Era un médico que escribió un artículo porque había atendido a un paciente en un hospital, y cuando pasó la consulta se encontró que aquel o aquella paciente pues estaba absolutamente desmoralizada, deprimida, no quería hacer nada, no quería tomar la medicación, y el médico pues se fue de allí muy desesperanzado. Y se cruzó con una persona, una mujer latinoamericana, que iba a cuidarle. Y dijo, no se preocupe, doctor, que yo ahora le hablaré bonito. Dice, al día siguiente aquella persona era otra, decía el médico, ¿no? O sea, el cuidar tiene efectos también sanitarios, ¿no? Por lo tanto, hay ahí una relación continua entre una cosa y la otra, ¿no? Entonces, bueno, todo esto a mí me incitó, y sobre todo la pandemia, ¿no? Me incitó a escribir el libro Tiempo de Cuidados, ¿no? La pandemia, por ser un problema de salud pública, nos ha hecho ver que esa interdependencia era una realidad. El cuidar, en el caso de una pandemia, no es el cuidar que requiere una enfermedad cualquiera. Una persona que tiene cáncer tiene que someterse a un tratamiento y tiene que cuidarse. Pero ese cuidado es un cuidado que le concierne a ella. Si esa persona decide no tratarse más porque está harta de quimioterapia y dice prefiero morirme antes y no sufrir más, bueno, pues es libre de hacerlo. Esto no afecta a nadie más que a ella misma. En cambio, en una pandemia no es así. No cuidarnos nosotros mismos afectaba a los demás. Es decir, no tener en cuenta
las medidas de seguridad, que eran 4 al principio, porque no sabíamos nada, eso afectaba a los demás, ¿no? Y por lo tanto, el cuidarse uno mismo y cuidar a los demás era una misma cosa. Bien, todo eso pues creo que ha puesto aún más de manifiesto la importancia del cuidar y que, y este es el punto central que yo quería subrayar más en esta intervención, yo creo que el cuidado ya debería convertirse en un derecho más del Estado social o del Estado de bienestar. Al lado del conjunto de derechos sociales, como son el derecho a la educación, el derecho a la protección de la salud, el derecho a la seguridad social, al trabajo, a la vivienda, etc., deberíamos proclamar el derecho a ser cuidados como un derecho universal, un derecho del cual deriva un deber, ¿no? Y esto es lo que da título a esta conferencia, el deber de cuidar, ¿no? Un deber distinto de los otros deberes que derivan también de los derechos sociales. Los derechos sociales, los que he dicho, educación, sanidad, etcétera, los deberes son deberes del Estado, la mayoría, o casi todos. Los ciudadanos tenemos que colaborar y utilizar bien los servicios públicos, por ejemplo, ¿no? Pero la obligación de construir, crear un sistema educativo universal o un sistema nacional de salud, de hacer que existan garantías de seguridad social, que existan garantías para una vivienda digna, esto es una obligación estatal, es una obligación política, ¿no? Con el deber de cuidar no ocurre lo mismo. El deber de cuidar, todos tenemos derecho al cuidado y todos tenemos el deber de cuidar. Desde el punto de vista público, institucional, político, pero también desde el punto de vista individual. Las familias, los componentes de la familia, tienen la obligación de atender a las personas más allegadas que están cerca y no abandonarlas y decir que esto es obligación solo del Estado. No, no es obligación solo del Estado. Es obligación en primer término de cada uno, de cada ciudadano o ciudadana. Y también el Estado tiene que colaborar en esa ayuda porque, como he dicho antes, es algo que la familia no puede hacer individualmente, solo con el soporte familiar. Esto, hay otra autora, las personas que han escrito sobre el cuidado, como es obvio, básicamente son mujeres, son feministas, y se ha producido una evolución en la forma de entender el cuidado que yo creo que es también muy positiva, que es extenderlo más allá del ámbito estrictamente sanitario. No solo hay que cuidar a las personas que lo necesitan, por supuesto que hay que cuidar a las personas que lo necesitan porque son dependientes, pero un niño, hay que cuidar a los niños y no tiene nada que ver con el ámbito sanitario, ¿no? Y ahí también hemos tenido un cierto problema en el caso de con la pandemia, sobre todo al principio, al cerrar las escuelas, ¿no? Y dejar que los niños estuvieran en el ámbito familiar y que la familia se hiciera cargo de la enseñanza, de la educación, del cuidado, de todo. Entonces, el cuidado tiene que ser también una obligación institucional, una obligación política, o, para decirlo con palabras de una autora que yo creo que es la primera que lo ha explicado de una forma más completa, Joan Tronto, el cuidado tiene que ser un atributo de la democracia. Joan Tronto tiene un libro que se titula Caring Democracy, que podríamos traducir por una democracia cuidadora. La democracia tiene que ser cuidadora, tiene que cuidar en todo lo que hace,
Ya veremos qué quiere decir esto. Ella lo dice en una frase que voy a leer porque lo dice muy bien, ¿no? Hay que concebir el cuidado como un valor público y un conjunto de prácticas públicas, reconociendo al mismo tiempo que el cuidado es altamente personal y en este sentido privado. Es decir, la democracia tiene que ser cuidadora y por lo tanto esto requiere una serie de prácticas públicas, pero al mismo tiempo es un asunto personal. O sea, es un poco darle la vuelta a aquel eslogan feminista de los años 80 que dice que lo personal es político, ¿no? Decir que lo personal es político es decir que todo aquello que las mujeres, todos aquellos problemas que las mujeres hemos tenido como problemas personales que nos han impedido hacer lo que hacían los hombres, no son exclusivamente problemas personales. La maternidad, por ejemplo, ¿no? Y todas las obligaciones unidas a la maternidad, no son problemas estrictamente personales, son cuestiones políticas también. Entonces, pero son también problemas personales. Es decir que son cuestiones políticas no significa decir los individuos no tienen ninguna obligación. Tienen también una obligación. Tienen la obligación de atender, de cuidar, como lo hacían antes, pero con ayudas que ahora vienen de fuera. Por lo tanto, es un deber por parte del Estado, es una obligación individual y es un deber positivo del Estado. Y yo creo que esta también es una idea muy importante. Con respecto a los derechos sociales, los deberes del Estado no se toman muy en serio. No siempre se toman muy en serio. Antes me he referido al derecho a la educación. Es un derecho a la educación que en los estados de derecho, en las democracias, está garantizado como derecho universal. El derecho a la protección de la salud está garantizado como derecho universal, ya no tanto. En Estados Unidos, por ejemplo, no tienen un sistema sanitario público tan bueno como el que tenemos en Europa, o en la mayoría de los países europeos. Pero ¿qué pasa con otros derechos sociales como el derecho al trabajo o el derecho a la vivienda? El derecho a la vivienda, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los grandes problemas actuales, ¿no? ¿Está garantizado el derecho a la vivienda? El Estado lo asume como un deber positivo, es decir, como un deber en el que tiene que hacer acciones para garantizar realmente que todos los individuos puedan tener una vivienda digna, porque si no, no es un derecho. Es decir, si es un derecho formal que no se puede convertir en obligaciones, en leyes, en un derecho positivo, positivizado por la legislación, para que todos los individuos lo vean garantizado en su caso particular, en realidad es una trampa, no es un derecho, ¿no? Y con el cuidado pasa lo mismo. Si lo proclamamos como un derecho universal, todo el mundo tiene derecho a ser cuidado, y yo creo que eso hay que afirmarlo sin más, ¿no? El deber no puede ser ni solo de las mujeres, ni solo de la vida privada. Tiene que ser también un deber del Estado. Y esto es algo que dice muy bien también Joan Tronto, en una frase que yo también he citado muchísimas veces. Dice, una democracia cuidadora es una democracia en la cual el Estado detecta necesidades y reparte responsabilidades. Es decir, es función del Estado, primero, detectar la necesidad de cuidar. Y es también función del Estado repartir la responsabilidad, incluso obligando a las familias, obligando a los individuos a que cuiden a sus allegados cuando no lo hacen. Eso es repartir la responsabilidad, haciéndose cargo con políticas públicas de lo que piensan que debe ser obligación pública, pero también obligando a los privados a que hagan lo que tienen que hacer.
Trabajando en el libro, en Tiempo de Cuidados, y leyendo estadísticas y estudios sobre las residencias geriátricas, por ejemplo, una de las cosas que constaté y que me pareció un horror, ¿no?, es que solo el 4% de las personas que están en residencias geriátricas están allí voluntariamente. El resto no están voluntariamente. Están porque no tienen más remedio, porque las han metido allí, porque no hay otra forma o porque sus familias no han visto otra forma de hacerlo. Entonces, ahí hay que pensar qué se hace con esta realidad. Cómo se hace frente a esa realidad de tal forma que se consiga lo que la mayoría de la gente quiere para ella misma. Todo el mundo querría envejecer en un lugar donde pudiera estar como en su casa, pienso yo. Y eso está constatado además en gente que ha hecho encuestas y que lo ha preguntado. Lo más parecido a vivir en casa. Hay residencias que son así, pero son para los ricos, para los que pueden pagárselo. Hay otras muchas que son, yo les llamo internados en el tiempo de cuidados. Es decir, son como colegios, otra vez, internados, para acabar la vida de una forma que en principio nadie quiere para sí, salvo cuando se puede optar por un lugar donde se tienen unos servicios, se tiene una ayuda, se tiene una protección, pero uno tiene una cierta libertad, la libertad que puede permitirse, y por lo tanto todos aquellos elementos, características que tendría también en su casa. Por lo tanto, aquí hay mucho que pensar, ¿no? Deberes positivos del Estado con respecto al cuidado es, por ejemplo, lo que han empezado a hacer algunas ciudades que se llaman ciudades cuidadoras. Barcelona es una de ellas, ciudades cuidadoras. Hay una red de ciudades cuidadoras europea y yo creo que mundial, ¿no?, que se proponen atender especialmente, por ejemplo, la soledad de las personas. La soledad de las personas que viven solas, no porque quieren, no es la soledad voluntaria, querida, es la soledad del abandono, es la soledad de no tener a nadie que se preocupe de lo que está pasando, ¿no? Hay personas, todo el mundo muere solo, de alguna forma, ¿no? Pero hay personas, y salen en los periódicos a veces, ¿no?, personas que han muerto y nadie se ha dado cuenta de que habían muerto hasta el cabo de días o semanas o meses. Entonces, esa preocupación es una preocupación que la administración local está en mejores condiciones, seguramente, de atender que la administración autonómica o la administración del Estado, porque vive más cerca de las personas, ¿no? En la Fundación Mémora, que yo soy patrona de la Fundación Mémora, hay un programa que se llama Ciudades Cuidadoras y se ha hecho un libro blanco convocando prácticamente a todas las profesiones que hacen alguna cosa en la ciudad. Por ejemplo, arquitectos, economistas, urbanistas, qué sé yo, enfermeras, por supuesto, ¿no?, médicos, docentes, todos pueden hacer algo que tiene que ver con el cuidar de los demás, ¿no?, y hacer una ciudad donde los habitantes de esa ciudad se sientan cuidados, no descuidados. Se sientan cuidados, se sientan más a gusto. A este respecto hay un libro también importante, no sé si me estoy pasando ya de... Bueno, encara no. Hay un libro interesante de una filósofa que es Martha Nussbaum, es un libro colectivo entre ella y un jurista. El libro se titula Envejecer con sentido y dice lo siguiente. Dice, las personas mayores muestran una gran variedad de necesidades que no se corresponden con las necesidades del ciudadano medio.
Por lo que las primeras cosas que las políticas deben reconocer es la variedad y heterogeneidad de las vidas de las personas mayores. O sea, no solo pensar que las personas mayores necesitan cosas que no son las habituales, que no son las normales, entre comillas, porque son las que hace el ciudadano medio que trabaja, que corre, que va en metro, que conduce, que tiene un trayecto diario vital que ya no es el de las personas mayores, ¿no? Normalmente las ciudades se construyen en función de esas necesidades del llamado ciudadano medio, excluyendo las necesidades de personas que viven ya de otra forma y tienen otras necesidades. Pero a esto además habría que añadir que ese grupo de personas, colectivo de personas a las que llamamos mayores, no es un colectivo homogéneo. Y que se ha convertido en colectivo homogéneo lo hemos visto también durante la pandemia. A partir de los 65 años teníamos una hora para ir al supermercado, por ejemplo. Todos igual. O muchas otras cosas, ¿no? La gente que está en residencias pues tenía una manera de atender, se atendía de una manera por causa de la pandemia como si todos fueran iguales, ¿no? Y el colectivo de personas mayores no es un colectivo en ese sentido, sino que es muy heterogéneo. Si comparamos, por ejemplo, un grupo de niños de entre 3 y 6 años, o un grupo de niños de 3 años, y un grupo de personas mayores de 80 años, los niños de 3 años todos hacen y necesitan lo mismo. Todos juegan, todos comen, todos hacen pipí, todos duermen, todos lloran. Es decir, todos son básicamente iguales en ese sentido, ¿no? En cambio, un colectivo de personas mayores de 80 años tiene un bagaje y una mochila absolutamente en cada caso distinta, y unas necesidades distintas, y unas preferencias distintas, porque tiene toda su vida detrás, ¿no? Por lo tanto, eso de hablar de los mayores, o de los viejos, o de los ancianos, como queramos llamarles, como si fueran un todo homogéneo, debería acabarse, ¿no? Porque la trayectoria es muy larga. Yo me pregunto en el libro, ¿cuándo uno empieza a ser mayor? Depende. Tenemos la edad de la jubilación a los 65 años. Bueno, a los 75 años yo ya los he pasado de mucho, y todavía no me considero tan mayor, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Entonces, en fin, que puedo ser mucho más mayor todavía, ¿no? Entonces, esa es otra cuestión, ¿no?, que hay que plantearse, si realmente queremos cuidar bien y cuidar de los demás de una forma digna y como se merecen. Entonces voy a la última parte, ¿no?, que yo creo que hablar del cuidado es hablar de dos dimensiones distintas del cuidado. Una dimensión del cuidado es las personas dependientes, en general, porque son menores o porque son mayores, por lo que sea, o porque están discapacitadas o por lo que sea, necesitan cuidados, es decir, necesitan una serie de servicios, que pueden ser desde el mero acompañamiento, estar con ellos, el contar con ellos, el atenderlos, el asistirles, el asearles, lo que haga falta. Estos son una serie de servicios concretos, ¿no? Pero además de esto, más allá de la dependencia o no dependencia, tratar a las personas con cuidado es tratarlas de una forma determinada. Y eso yo creo que entra también dentro del valor del cuidado. Es decir, cómo tratar a los demás en general, cómo cuidar de los demás. No porque sean dependientes, sino porque están demandando ayuda por lo que sea, ¿no? Hoy está de moda un eslogan que aparece en todas partes y que han hecho suyo muchas empresas, la administración pública, las políticas,
La atención centrada en las personas. Habría que preguntarse qué quiere decir eso realmente, en la práctica. ¿Qué es la atención centrada en las personas, más allá de un eslogan bonito? ¿Qué quiere decir atender a la persona? Individual, singular. ¿A qué compromete atender a la persona? Hace unos días un jubilado se ha hecho famoso, ¿no?, porque ha dicho: soy viejo pero no soy tonto, ¿no?, y ha pedido a los bancos que por lo menos estén abiertos toda la mañana, ¿no?, una cosa muy elemental, pero es que, bueno, el proceso de digitalización ha expulsado a la gente de un servicio, que es un servicio necesario, ¿no? Y bueno, y como esto, muchos más, ¿no? Porque, por ejemplo, las grandes empresas eléctricas o de comunicación, pues si quieres que te atiendan de alguna forma, coges el teléfono, te sale una máquina y no puedes preguntar nada. Te responden a las preguntas que ellos te hacen, ¿no? O sea, no puedes preguntar nada y si finalmente se dan cuenta de que quieres algo más, te dicen: le pasamos a un operador. Y entonces te sale otra máquina que te dice: lo sentimos mucho, nuestras líneas están ocupadas, llame en otro momento, ¿no? Entonces, claro, realmente, si eso es y estos son las empresas que dicen que ellos tienen el eslogan de la atención centrada en las personas. ¿Qué significa la atención centrada en las personas, ¿no? Entonces, pensar en el cuidado es el derecho, del derecho a ser cuidados, es también este derecho a ser atendidos cuando hace falta, de una forma realmente como corresponde a una persona. Esto lo dijo muy bien Kant en una de sus fórmulas del imperativo categórico, de lo que llamó el imperativo categórico, que es como el principio de la moralidad. Actúa de tal manera que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin y nunca únicamente como un medio. Bueno, esto dicho así requiere una clase entera para explicarlo, qué quiere decir, ¿no? Pero quiere decir: no manipules a los demás, no los domines, cuando te piden ayuda menos, ¿no? Trátalos como un fin en sí mismos, como personas, y no como un medio para tus intereses, ¿no? Bueno, pues eso es también cuidar, ¿no? Eso es también cuidar. Existe, en el caso de la administración pública, que hablo de las empresas que no son del todo públicas, pero que hacen un servicio público, pero en el caso de la administración pública esta obligación es todavía mayor, ¿no? Porque es una administración que la pagamos todos con nuestro dinero. Existe el derecho a una buena administración, es un derecho de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que en el artículo 41 dice que las personas tienen derecho a que los asuntos sean tratados de forma imparcial, equitativa y en un plazo razonable. Hay que tratar a las personas con diligencia, con respeto. Fijémonos, yo siempre digo, la palabra respeto, que es también una forma de cuidar, respetar a los demás. La palabra respeto tiene una etimología muy bonita. Respicere significa volver a mirar, significa no dejar pasar al otro como si no lo hubiéramos visto. Significa eso, prestarle atención. Cuidar, etimológicamente, viene de cogito, que es pensar. Es decir, pensar es detenerse antes de hacer las cosas, ¿no? Y decir: ¿realmente lo estoy haciendo bien? ¿Realmente estoy cuidando? ¿O estoy haciendo otra cosa? ¿Y qué requiere cuidar? Porque cuidar es tener en cuenta. Hay una asimetría lógica entre la persona que cuida y la persona cuidada. La persona que cuida está en una posición de superioridad. La persona cuidada está en una posición muy vulnerable, muy frágil. Pero, a ver, cuidar muchas veces es solo acompañar, es estar con el otro, ¿no? Es lo que hace el criado de Ivan Illich en esa obra de Tolstoy, ¿no? Que es el único que realmente le cuida, que solo está en la habitación, esperando a que le pidan algo. No es como los otros que acuden
Iván es un personaje importante, es un juez, me parece, ¿no? Que cuando está moribundo y va mucha gente, y nadie le hace compañía, solo le hace compañía el criado, que está allí, simplemente, está. Entonces, actuar con cuidado significa, por una parte, servir al otro, ¿no? Y desde la política diseñar políticas que cubran necesidades básicas, que corrijan las brechas sociales, ¿no? Porque a mí, hablando del cuidado, por ejemplo, me han preguntado a veces desde el público cómo hacer que desde la administración se diseñen políticas de cuidado que no perjudiquen a las mujeres. Porque es que hay como una inercia, ¿no? De que son las mujeres las que cuidan, ¿no? Y a veces las políticas acaban perjudicando a las mujeres, ¿no? En lugar de ayudarlas, o en lugar de repartir lo que debería ser repartido, ¿no? Pero hay que desarrollar también, bueno, esto no, ya me voy a callar, ¿no? Pero yo me he dedicado mucho a la ética de las virtudes, ¿no? Yo creo que es muy importante que la ética no sea solo una cuestión de normas, de deberes, que están codificados, tendemos a veces a ver la ética como si fuera el derecho, sino que la ética es cuestión, como la vio Aristóteles, como la vieron los griegos, ¿no? Como una disposición a actuar de una forma determinada, como un cultivo del carácter de la persona, una manera de ser, ¿no? Que te hace responder de una forma determinada a situaciones que necesitan una determinada reacción, ¿no? Las virtudes que, bueno, los que tenemos una cierta edad y estudiamos el catecismo, pues las conocemos como virtudes cardinales, ¿no? Eran las virtudes aristotélicas básicas, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Y Aristóteles lo decía muy bien, una persona templada, una persona valiente, no es una persona que hace un acto de valentía de vez en cuando, ¿no? O una persona que se modera de vez en cuando, es una persona que le sale de dentro el ser moderada porque se ha habituado a serlo, ¿no? Adquirir unas virtudes determinadas es adquirir una manera de ser. Y para construir una sociedad cuidadosa, que cuide sus relaciones con los demás, hay que desarrollar una serie de virtudes, que todas ellas están en la órbita, yo diría, del respeto, ¿no? Tronto, por ejemplo, Joan Tronto habla de dos virtudes que creo que son muy acertadas. El nombre que les da es un poco raro, ¿no? Y un poco difícil de traducir. Habla de la attentiveness y la responsiveness. La atentividad quiere decir el estar atento a lo que necesita el otro. Y la responsividad es la respuesta a ese estar atento. Es decir, no solo estar atento y darse cuenta, sino responder a eso que necesita el otro, ¿no? Entonces, bien, yo creo que esa doble dimensión, ¿no? Del cuidado, se ha hablado poco de ella, que es quizá de los aspectos del libro que yo considero que se deberían desarrollar más, y porque creo que consigue el no dejar el cuidado dentro del ámbito, como decía antes, del mundo sanitario, del mundo de la enfermería, del mundo de atender a los pacientes y a los dependientes estrictamente, sino de convertir nuestra manera de actuar en el mundo, de ser en el mundo, conscientes de lo que decía también al principio, ¿no? De que somos interdependientes, ¿no? Y que todos debemos ser dadores de cuidados, porque también somos y seremos en algún momento de nuestra vida receptores de cuidados. Nada más. Muchas gracias.
Bien, ahora es el momento del coloquio, por lo tanto, después de la, creo, magnífica conferencia que nos ha dado Victoria Camps, seguro que habrá muchas cuestiones que querrán aclarar, que querrán ampliar, que querrán pedir. A ver, el señor Lanaspa, que tiene siempre la potestad de ser el primero. Y así rompemos un poco el hielo también. Ahora sí. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias porque ha sido muy interesante, muy ameno. Podríamos seguir bastante a retomar. Me ha encantado eso de que tenemos todavía mucho margen para ser mayores. Se me apunto encantado a esa idea. Y si me permiten, un poco de broma, un truco cuando dialogues con estas compañías telefónicas y con un interlocutor no humano. Yo una vez me enfadé con uno de estos, que queda rarísimo, pero enfadarte con una máquina es horrible. Pero no, descubrí que hay un truco que funciona, que es, di que quieres contratar algo. Y casi siempre aparece un humano. O sea, que es un truco que a veces cuando ya lleves 10 minutos... No, perdona la broma. Me ha gustado aquello de hablarle bonito al enfermo, de que el médico iba a hablarle bonito. Pero esto me iba a pensar que una parte significativa de nuestras cuidadoras, y son todas mujeres, son de origen latinoamericano. Sí. O sea, en muchas residencias, también en muchas casas cuidando a gente mayor, una parte considerable de las cuidadoras son latinas que tienen, y esto es un tópico, pero un tópico afortunadamente es verdad, tienen como una disposición hacia la empatía, hacia el afecto notable. Una vez tenía en casa una chica que nos ayudaba en las tareas domésticas, que estaba haciendo un curso para ser ayudante en una residencia. Y entonces, un día la profe nativa les dijo, vosotras, eran todas latinas, todas latinoamericanas, vosotras solo tenéis un problema, y es que os encariñáis con el enfermo. Y digo, qué curioso, qué problema más peculiar tienen estas mujeres, ¿no? Simétricamente no las hemos tratado muy bien. Es decir, las condiciones de trabajo en las residencias, a veces también a domicilio, casas particulares que montan una grúa para el enfermo cuando hace falta. Poquísimas. La mayor parte descansan ese trabajo en la espalda de la cuidadora hasta que se haga polvo. Sí. Residencias que tienen camas ¿cómo se llama? Articuladas. Bueno, sí, que pues se suben no es universal cuando no cuesta tanto y debería serlo. Es decir, un poco la reflexión sería si no deberíamos preocuparnos también, además de lo sociosanitario, lo socio, propiamente dicho, hacerlo en condiciones laborales más dignas y más respetuosas. Y luego también me gusta mucho lo de el Estado que detecta las necesidades y reparte responsabilidades. Porque esto se aplicara, y no solo al cuidado, que es el contexto en que creo que se escribió, sino a las necesidades de la pobreza infantil. Si el Estado, la administración local, que es la que citaban, se preocupara de detectar necesidades y distribuir responsabilidades, pues igual avanzaríamos más que si las tareas están todas muy compartimentadas, como acostumbra ocurrir. Oye, pero no son preguntas, son más bien comentarios al hilo de tu conferencia, pero que nos es realmente muy inspiradora y te agradezco mucho. Muy bien, gracias. Bueno, primero de todo, agradecer la conferencia, que ha sido magnífica, y me viene muy bien porque lo que ha comentado, de que las personas mayores no somos homogéneas, somos heterogéneas. Y no hace muchos días que fuimos con un grupo de personas al ayuntamiento de nuestro pueblo, pedimos hora, que te hacen esperar, bueno, lo que pasa,
para comentarles que nosotros no nos sentimos identificados con la semana que hacen en todos los pueblos de la gente mayor, porque toda la gente es mayor y hacen todos lo mismo, los dibujitos, un almuerzo, tal y cual. Y fuimos a exponer que nosotros no éramos de este colectivo, o sea, que éramos otras personas mayores, que somos mayores, porque ya tengo 70 años y tal, amigas por 72, pero que somos otro colectivo de personas que tenemos otras necesidades. Y lo fuimos a exponer y me ha ido muy bien esta conferencia porque ahora tendré más fuerza, ¿no? Cuando nos atendieron bien, parece que sí que recogieron esta solicitud, nos han convocado y los pondré, ¿no? Es decir, pues no vamos tan mal encaminados, ¿no? O sea, me ha gustado esto, es decir, somos heterogéneos, no todos somos iguales, habrá personas que sí que les gustará esto, ¿no? Pues de dibujar, de desayuno, ya está bien que se haga, ¿no? Pero también hoy en día necesitamos otras cosas, somos personas mayores, activas, con criterio y que tenemos otras necesidades. Y me ha gustado mucho esto de que el cuidado, la persona, la familia lo tiene que hacer, pero con ayuda de las administraciones, que esto hace mucha falta. Nada más, gracias. Muy bien, gracias. Sí, esto, yo en el libro hago una cierta crítica, así de paso, de eso se llama el envejecimiento activo, ¿no? Porque esto me parece que fue una cosa de la OMS, ¿no? Fue la Organización Mundial de la Salud la que se inventó lo del envejecimiento activo y que, bueno, que son los viajes del inserso y que son... Claro, hay una serie de actividades que se proponen y parece que con eso pues, se satisfacen las ansias de hacer algo de las personas mayores, pero claro, es que yo creo que lo que pasa es que esto tiene muy mala prensa siempre que se habla de ello, pero yo creo que lo primero que nos tenemos que plantear es la jubilación. Es decir, ¿por qué hay que jubilarse obligatoriamente? ¿No? Hay países para que empezar. Bueno, en Estados Unidos es anticonstitucional. Por eso. Sí, sí. Porque, claro, es una pérdida de libertad. Es decir, seguramente, si no fuera obligatorio, no cambiaría mucho lo que la gente quiere, porque la gente se cansa de trabajar. Pero creo que la mentalidad sí que cambiaría, porque es no pensar yo rompo y empiezo otra forma de vida que se define por la pasividad. Es que no hay que definirla por la pasividad, porque no. Bueno, los funcionarios además somos clases pasivas, ¿no? O sea que no es que ya nos definen así, ¿no? Pues no, porque, y los que nos hemos dedicado a un trabajo más intelectual, pues eso lo puedes seguir haciendo, te jubilen o no te jubilen. Pero es que hay otras profesiones que uno se queda como muy desamparado, ¿no? Y claro, pues el pensar, hacerlo todo más flexible, ¿no? Hubo una época que en la universidad, por ejemplo, a partir de allí la jubilación era a los 70, a partir de los 65 uno podía jubilarse a medias, ¿eh? O sea, renunciar a parte de la carga laboral, aparte del salario también, pero era una buena cosa, ¿no? Y eso, acababa a los 70, pero eso igual se podía alargar más, ¿no? Ahora. Entonces, yo creo que con imaginación hay muchas cosas posibles, pero claro, también hay que entender que desde la política la flexibilidad es muy difícil, ¿no? Porque lo más fácil es diseñar políticas iguales para todos, ¿no? Y no establecer diferencias. Por el momento en que estableces diferencias, pues ya cómo lo aplicas de una forma equitativa, además, ¿no? Que es más equitativo siendo flexible que no siendo flexible. Pero yo creo que esa idea hay que repetirla mucho, ¿no? No somos homogéneos y, por lo tanto, vivir la vejez con libertad y con sentido es que nos la dejen construir, ¿no? Y que en todo caso nos den oportunidad de construirla, pero no que nos digan qué hay que hacer. Pero nosotros también de alguna manera tenemos la obligación también de expresarlo. Claro.
No, y además es efectivo, ¿eh? Además es efectivo. Este señor ha tenido un éxito brutal, ¿eh? O sea que... Sí. No queremos lastimar a la gente mayor. Yeah. Queremos, o sea, formar parte del colectivo y que el ayuntamiento entienda que puede hacer cosas con la gente mayor. Que puede hacer cosas Claro. conjuntamente, Claro. cosas que, bueno, pues podemos ayudar en esto, en otro, podemos proponer o podemos, bueno, en fin. Sí, sí. Y luchar por nuestra manera de que queremos vivir nuestra vejez y disfrutarla. ¿Más cuestiones? Hola, me uno a las felicitaciones. Ha sido una exposición impresionante y como buena y excelente filósofa, ¿no?, da mucho que pensar, ¿no? Estoy aquí. ¿No? Cada idea que salía da mucho que pensar. Y a mí hay una que especialmente me despierta mucha confusión y es la obligación de cuidar, el cuidado de la familia, ¿no? Yo he escuchado a algunas personas, por suerte son pocas, pero algunas personas que deciden no cuidar a un padre o a una madre. Esto queda camuflado a lo mejor si hay otros hermanos que toman la responsabilidad, ¿no? O quien tiene dinero y dice, no, que se ocupe la residencia, yo no voy a verla en 5 años, ¿no? ¿Dónde está esa línea en que se debería, quizá, como obligación, penalizar? O al revés, o prima la libertad si hay otros sistemas de cuidado, sean públicos o sean por parte de otros familiares. ¿Cómo se gestiona esa obligación del cuidado, sobre todo familiar, ¿no? ¿Y cómo se exige? Y si como Estado tiene derecho a exigir, ¿y a quién? Sí, yo creo que como obligación, en el sentido jurídico del término, es muy difícil, ¿no? Es casi imposible, ¿no? Porque tiene que actuar la persuasión, tiene que actuar quizá también el reconocimiento social de lo que se hace bien y lo que no se hace tan bien, ¿no? Y creo que puede ayudar, y ahí esa es una forma también de contribución del Estado, que las alternativas al cuidado familiar sean alternativas, como he dicho, que sea casi muy parecido al cuidado familiar, ¿no? Que no sea un rompimiento tan brusco, ¿no? Porque si existe eso, claro, a ver, yo creo que penalizar desde el punto de vista jurídico tiene que ser casos graves, ¿no? Es decir, no se puede, ya existe, ¿no?, para los padres que no atienden a sus hijos, que no se responsabilizan de sus hijos, incluso de sus mayores también, ¿no? Pero tiene que ser cuestiones muy graves, ¿eh? Lo que no se puede es obligar y decir, no, tú estás en condiciones y tal, pues no trabajes tanto, o, en fin. Pero sí que hay formas de ayudar y de reconocer el trabajo que significa el atender a una persona y a una persona que lo necesita y como algo prioritario, ¿no? Y pondré un ejemplo que también es de una autora, es una feminista que se llama Anne-Marie Schlagel, que fue, me parece que fue jefe de gabinete o algo así de Hillary Clinton. Y luego escribió un libro cuando estuvo un par de años con ella y luego escribió un libro y en este libro cuenta la anécdota de un empresario que hace entrevistas necesita empleados, hace entrevistas de trabajo y en una entrevista con una persona, una mujer que le enseña el currículum y le pregunta al empresario, dice, aquí en el currículum usted durante 2 años, tiene un currículum muy bueno, pero durante 2 años no ha hecho nada, dice, y no explica qué ha pasado. ¿Me lo puede decir? Y dice, es que tuve a mi madre muy enferma y tuve que estar con ella y no pude trabajar, tuve que dejar de trabajar y de formarme y de todo. Dice, ¿y esto por qué no lo pone en el currículum?, le dice el empresario. Porque a mí como empleador me interesa esto tanto como todo lo demás. Claro, esto
encontrar empresarios que digan esto es absolutamente insólito, ¿no? Pero claro, este reconocimiento es importante, ¿no? Es decir, no es un trabajo, no trabajo lo que usted ha estado perdiendo el tiempo, desde mi punto de vista, no ha estado perdiendo el tiempo, porque incluso eso da un perfil de la persona, ¿no? Que al que la tiene que emplear, pues piensa, esta persona me conviene, ¿no? Sin duda. Esta persona es responsable. Ese reconocimiento social debería existir más, ¿no? Y eso pues hay que irlo haciendo, ¿no? No se trata tanto de poner obligaciones, porque seguro que no funcionarán. Y sí, sobre todo, denunciar las situaciones indignas, ¿no? Que esto no deberíamos dejarlo pasar después de la pandemia, ¿eh? Si hay todavía casos en fin, de residencias que no hacen lo que deberían hacer. Quizá en línea con lo que preguntaba esta persona y lo que contestabas, hay un dato realmente muy grave, ¿no? Que tú lo has puesto de manifiesto. Solo el 4% de las personas que están en residencias quieren estar en una residencia. Yo recuerdo que cuando se promulgó en España la ley de la dependencia, en parte la ley de la dependencia no era precisamente pensando exclusivamente en residencias, sino al contrario, Sí. en decir que en aquellos casos en que en la familia hubiera una necesidad, sin mover de la familia a la persona, se pudiera dar una ayuda, fuera como ayuda económica, fuera como ayuda de otra persona que cuidara a este. Han pasado bastantes años, ha habido problemas presupuestarios, etcétera. La ley de la dependencia ha avanzado, pero quizá no con la agilidad y la rapidez que se querría ver. Yo no sé si ahora, a la vista de todos estos, sería bueno el volver a repensar y volver a analizar qué ha sido la ley de dependencia de todos estos años, cuáles son las necesidades actuales y de futuro y cómo se debería esto quizá ajustar para evitar ese 4%. Sí, porque además se ha dicho mucho desde el principio que la ley de la dependencia se aplicó mal porque no había dinero, ¿no? Sí. Entonces, parece que revertir la idea e intentar la asistencia en casa en lugar de trasladar a la gente, por ejemplo, hoy se hospitaliza mucha menos gente, incluso de las que están en residencia y de las que están en casa, porque es más barato llevarles a casa lo que necesitan. Y eso desde los servicios médicos lo tiene muy claro, parece, ¿no? Que resulta, bueno, tú eres médico y por lo tanto lo sabes más, ¿no? Sí. Pero, el hospital en casa. Sí, el hospital en casa, bueno, los PADES, por ejemplo, aquí en Cataluña, funcionan muy bien. Yo no he oído a nadie quejarse de los PADES, al contrario, ¿eh? Todo el mundo dice maravillas, ¿no? Y es una asistencia al final de la vida, en paliativos, en casa, ¿no? Sí. Y además, desde los servicios médicos, muchos te recomiendan, si ocurre cualquier cosa, yo recuerdo con mi madre, que murió con 93 años y los últimos años era muy dependiente, me decían, no se os ocurra llevarla al hospital por nada, ¿eh? Porque le empezarán a poner tubos y cosas y tal, le alargarán la vida y es que ya no es necesario, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Pero es que además el servicio en casa es más barato, ¿eh? Entonces, claro, debería irse por ahí, ¿no? Primero, en las residencias conseguir un tipo de ambiente que fuera lo más familiar posible, ¿eh? Y eso yo creo que lo hay bastante para personas no tan dependientes, ¿no? Que son las que voluntariamente deciden, bueno, yo me voy, tengo una especie de apartamento pequeño, tengo unos servicios médicos y asistenciales básicos y estoy más tranquila, ¿no? Pero para personas realmente dependientes y muy dependientes, claro, es que entrar en una residencia de discapacitados, dependientes, es horroroso, ¿no? Es deprimente.
Y en cambio, pues la asistencia familiar, si se puede, seguramente facilitaría mucho las cosas. Los centros de día funcionan muy bien. Sí. Eso ha sido un acierto. La gente está contenta. Y en el caso de la pandemia, una de las cuestiones graves que no se supieron gestionar bien fue el cerrar los centros de día para todos, incluidos los discapacitados, ¿no? que tienen los centros de día, tienen un alivio grande, ¿no? Pero claro, es un centro de día, no es dejar al discapacitado o al dependiente ya para siempre fuera de la familia, ¿no? Entonces yo creo que habría que ir por ahí, ¿no? Y eso aliviaría bastante el tipo de desamparo que siente la gente cuando se la aparca de alguna forma en un centro geriátrico. ¿Alguna cuestión más? Gracias, buenas noches. Yo he leído el libro de Christian Marshall, el libro este de quién le hacía la cena a Adam Smith. Sí. Yo trabajaba en un diario en aquella época y fui el responsable de la sección de libros y dije, ¿puedo hacer un comentario? Sí. ¿Sabe qué me dijo? No hacemos comentarios de libros de cocina. No, de libros de cocina. Por Dios. Bueno. Con lo cual queda dicho ya. Christian Marshall, lo recomiendo, es una escritora, es una periodista del Financial, Progre, que hace una gran disección de la discriminación de una cifra que nadie ha reparado, el tanto por ciento. Y en el tanto por ciento hay una gran discriminación entre hombres y mujeres sin que nadie lo note. Quería hacer una pregunta. Usted ha hecho una cita muy concreta que el tema de la dependencia debería quedar incorporada a presupuestos públicos. ¿Sí? Bien, ¿puede decirme, por favor, a qué parte? ¿A los presupuestos generales o las de la Seguridad Social? Y no tengo ni idea. Esto lo contestará mejor Xavier Pomés, que ha estado en la política más en ejecutivo, vaya. Es irrelevante. Sí. De hecho, mientras se aplique correctamente, yo entiendo que es irrelevante. Es decir, la garantía, si está bien administrado desde el punto de vista de la administración pública, llamémosle de una manera o de otra, es igual. Lo normal es que se dice que la administración más cercana es la que puede tener mejor conocimiento de las necesidades y, por lo tanto, proveer mejor de los servicios, en este caso, los ayuntamientos. Pero en realidad los ayuntamientos provienen también de los presupuestos generales. Es decir, el dinero al final sale de los impuestos. ¿Cómo se luego reparte en la cesta? Pues hay que verlo. Quien lo aplique, sí que en estos casos, yo personalmente entiendo que es la administración más cercana la que en estos temas de cuidado y tipo social es la que puede tener mejor conocimiento. Luego hay un problema, que ella lo ha también mencionado, ¿no? Que es que en política tenemos unas inercias muchas veces, y es que como que hay personas que requieren cuidados médicos porque son mayores y pues uno es hipertenso, el otro es diabético, etcétera, etcétera, pues necesitan de unos cuidados médicos que al final estos cuidados acaban gravitando sobre el conjunto de las personas que están en residencias y el presupuesto casi parece que es que se tiene que hacer cargo sanidad. Entonces es cuando viene la pelea entre los distintos departamentos, y lo digo por mi experiencia previa de hace años, en que digo, bueno, al final esto, ¿quién lo acaba pagando? ¿Todo sanidad? Todo, es decir, estos cuidados los acabamos sanitarizando. Ahí es también un tema que habría que ir viendo qué pasa. Pero a su pregunta, yo le diría eso, lo importante es que haya presupuestos y luego cómo distribuirlos. Hay otro debate que es la gestión pública o privada.
Y que yo creo que es un debate que hay que hacer, ¿no? Sin prejuicios. Sí. Porque, claro, hay una tendencia de los, digamos, de los progres de decir, no, el privado fuera, porque no. Y la colaboración público-privada, desde mi punto de vista, no debería ser negativa de entrada, porque lo importante es que se gestione con visión de servicio público, ¿no? Y se puede gestionar con visión de servicio público, con inspección, con control, que es lo que no se hace, ¿no? Y por eso salen las cosas mal. Pero creo que, claro, esto es dinero, y es un dinero que se puede ver desde la perspectiva del negocio, porque que es lo que ha pasado con algunas residencias, ¿no? Que se ven más como negocio que como... Y que pasa también en la educación, ¿no? Sobre todo en la educación más preescolar, ¿no? Las guarderías, ¿no? Que pueden ser más negocio. Entonces, claro, quitar esa idea de negocio, pero no eliminar la colaboración privada que puede ayudar, ¿no? También. Respecto a esta periodista, Catherine Marshall, ha publicado otro libro ahora, que parece que también es muy interesante. Pasa que no recuerdo el título y no sé, creo que no se ha traducido todavía al castellano. Es un libro en el cual critica, entre otras cosas, el que se tardara tanto, por ejemplo, en hacer los rollers esas maletas que van con ruedas, que yo recuerdo cuando empezaron a funcionar, porque parecían el carrito de la compra de las mujeres. Y no los querían hacer por eso, que pensaban que los hombres no los comprarían. Y varias cosas de este tipo, ¿no? O sea, es una periodista muy ingeniosa, ¿no? Con mucha visión. Una última pregunta, porque estamos ya en tiempo. Yo me acabo de jubilar y la verdad es que tengo el deseo, la ilusión de aprender muchas cosas y a su vez enseñar a otras personas. Pero me he topado con todas las puertas cerradas, no sé a dónde recurrir. No la oigo muy bien. Espere que no Que no sé a dónde recurrir. Soy psicóloga, también estudié filosofía, he viajado mucho y digo, quisiera hacer algo, ¿no? Ahora que estoy jubilada, que me sobran unas horas, pues me gustaría visitar a alguien, conversar con gente que esté más o menos interesada en algún tema, hablar en inglés, o sea, cualquier cosa. He ido al ayuntamiento y me dicen, pero a su edad, ¿por qué no? Porque ahora tengo ese tiempo, pero no hay opción. He ido a las bibliotecas, me apuntan, tampoco. O sea, no sé a qué recurrir, a dónde, para hacer algo, por algo me gustaría hacer. Voluntariamente, sin cobrar. Voluntariamente, claro, conocer gente, hablar. Estoy en un país extraño para mí, pero me gustaría precisamente conocer gente. Y esa es una cosa que no sé, y usted dio algunas ideas al respecto. Y pensé, mire, ¿qué? Dijo que usted era presidente algo de un organismo, de una ONG, MEMO o algo, que se dedicaban a ese tipo de relaciones o no. Sí, no sé, yo no puedo aconsejarle, seguramente porque, claro, hay muchas cosas, pero el voluntariado, sí. Sí, yo pienso que, bueno, el voluntariado se recluta en la juventud y en la gente mayor. En medio no hay casi voluntariado, hay poco, hay menos. Pero sí que es verdad que nuestro país no tiene tradición de voluntariado. Y seguramente por eso es más difícil, ¿no? Encontrar. En Estados Unidos hay tanto voluntario, ¿no? Y es casi como una obligación, todo el mundo lo tiene incorporado, ¿no? Como parte de su forma de vivir, ¿no? Hacer algo, ¿no? Aquí no tenemos esa tradición, que es más
anglosajona y quizá por eso hay menos organización, pero se ha ido mejorando, ¿eh? Yo creo que hay cosas, hay posibilidades en los centros de mayores, ahí hay mucho voluntario que trabaja, ¿no? Donde los centros cívicos, los centros de mayores sobre todo, hay voluntarios. Bien, pues cerramos aquí. Doctora Victoria Camps, muchísimas gracias. El deber de cuidar, todos tenemos el deber de cuidar, todos debemos atender, acompañar. En cualquier caso, repito, muchísimas gracias por su asistencia y a la ponente por la dedicación y, ¿por qué no decirlo?, el entusiasmo con que defiende sus ideas y, por lo tanto, es todavía una persona muy joven.